Hoy llega al Congreso de la Unión la iniciativa quizá más polémica que hasta ahora haya presentado la presidenta Sheinbaum, que es la reforma electoral. Es una propuesta que, según varios expertos, constituye una amenaza para la democracia. Y se ha dicho de todo, que es regresiva, que está diseñada para que el oficialismo mantenga el poder absoluto, que sigue permitiendo la sobrerepresentación legislativa, que es una iniciativa que nadie en el país está pidiendo, que no resuelve temas tan importantes como la participación del narcotráfico en las elecciones y que nos puede regresar al México de un solo partido. En fin. Del otro lado están los defensores de Morena que reivindican esta reforma como un avance. Dicen que va a servir para reducir costos, aumentar la eficiencia, mejorar la fiscalización, eliminar vicios como el nepotismo y la reelección y hasta terminar posiblemente con el fuero. Pero vamos, ha sido tan polémica que ni siquiera los partidos aliados de Morena respaldan esta propuesta. El Partido Verde y el Partido del Trabajo han manifestado en varias ocasiones, sobre todo el Partido del Trabajo, su rechazo. Todavía en este momento es un misterio si se conseguirá un acuerdo dentro de la 4T o si se va a romper la coalición en el Congreso. Pero para hablar de todos estos temas, yo me enlazo con uno de los hombres de mayor confianza, hoy por hoy, de la presidenta Sheinbaum, que tiene en sus manos la difícil tarea de tratar de sacar la reforma electoral que sea aprobada en San Lázaro. Así es que me enlazo contigo y me da mucho gusto saludarte, coordinador de Morena en San Lázaro. Ustedes ya lo conocen muy bien, el diputado Ricardo Monreal. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? También tienes mis confianzas, sobre todo de que me hables con la verdad. No has venido, ¿eh? Es cierto, pero ya quedamos en que estaré ahí en los próximos días y me ha parecido muy interesante tu introducción porque está sostenida en criterios y también en información fidedigna. En efecto, te diría primero que muchas gracias por la Al invitación. Yo contrario, quería mi estar querido. ahora contigo, pero tengo más tarde una reunión con coordinadores para preparar el ingreso o la recepción de lo que tú has llamado la iniciativa de la reforma electoral, que ocurrirá este día seguramente, Adela. Entonces eso me impidió ir allá a tu programa, pero ya quedamos en que estaremos en los próximos días ahí contigo en el estudio para conversar con tu amplio auditorio. Y hablar más largo. Pero bueno, llega hoy la reforma electoral al Congreso. ¿Cuál serían tus primeros apuntes al respecto, Ricardo? Bueno, mira, llega hoy. Yo estimo por la tarde estará llegando, pero la presidenta ha hecho algunos anuncios desde la semana pasada sobre un decálogo Ujú, ujú. lo que contendrá esta iniciativa. Nadie conoce, salvo ella, salvo la secretaria de Gobernación o la Comisión para la Reforma Electoral, la redacción concreta de los artículos propuestos a modificar de la Constitución. Por eso me extraña mucho que se haya desatado toda una polémica, en efecto, sobre el contenido de la reforma sin conocerla. Nadie la conoce, Adela, Pero solo ustedes, se... por ejemplo, ya dijeron que la van a apoyar, llegue como llegue. Sí, sí, pero yo dije, y estamos, tú lo has dicho, lo dijimos por una razón. Primero, cuando se describen los 10 puntos sin conocer la redacción concreta. ¿Cuáles son los 10 puntos? Los dos más polémicos son la reducción de recursos para fines electorales, el costo de las campañas, el costo de la estructura electoral, el costo de senadores y legisladores. Ese es uno de los puntos que más polémica ha generado. Y el segundo es la fórmula de integración de las cámaras, eliminando la lista de senadores plurinominal, 32 senadores, y eliminando, más bien buscando una nueva fórmula de elección de los 200 plurinominales.
Esas son, y un poco la fiscalización, agregaría ese tercer punto, fiscalización en las campañas y a los partidos políticos. Son tres puntos que nos han distanciado incluso de los aliados históricos PT y Verde. Tu introducción ha sido correcta, es una introducción que planteas en los dos planos, en los dos extremos, quienes han atacado y quienes han cuestionado la reforma con las características que tú has señalado, y los que creemos que es una reforma correcta la que plantea la presidenta en razón de su congruencia, en razón de su propia visión y en razón de su compromiso que adquirió en la campaña y que concedió y concentró esta propuesta dentro de los 100 puntos que presentó cuando tomó protesta como titular del Ejecutivo Federal. Esta reforma que plantearán el día de ahora, vamos a revisarla con mucho cuidado, pero sí hay un grado de dificultad hoy mayúsculo, porque hasta ahora, fíjate, Adela, se han presentado 23 iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Constitución. 23 en todo el periodo de la presidenta, estos 18 meses. Y en 23 nos han acompañado el PT y el Verde para lograr la mayoría calificada. Esta reforma, como tú también la calificaste, quizás sea la más difícil, porque ya no tenemos la seguridad del acompañamiento de los aliados históricos. Ojalá y una vez que la conozcan concretamente, cambiaran de opinión y pudiéramos buscar la forma de acercamiento para poder lograr esta mayoría calificada. De la oposición no sé qué vaya a reaccionar, cómo vayan a reaccionar. Lo cierto es que ellos están a la espera de la presentación concreta, de la redacción concreta de esta reforma que la presidenta presentará este día, Adela. ¿Qué apoyas de lo que conoces de la reforma? A ver, ya se está haciendo el cabildeo, en fin, pero ¿qué apoyas tú de la reforma? ¿Por qué la apoyarías, Ricardo? Mira, la conozco en términos muy generales porque ha sido la reforma que encabeza, digo, la comisión que Sí, encabeza sí, sí. Pablo ha sido quien ha llevado a cabo todos los trabajos. Pero yo apoyo la reforma con razones. Primero, porque se genera un costo menor en las campañas, en los legisladores y también en los órganos electorales del 25% que te representan poco más de 15, 16 mil millones de pesos anuales. Esa es una razón que yo considero que México no puede ser de los países más caros para llevar a cabo elecciones y renovar sus poderes. Esa es una razón de fondo y que la presidenta ha dicho que estos 16, 17 mil millones de pesos que se dejen de introducir a las campañas se destinarán a fines sociales, a salud, a educación, a infraestructura carretera. Esa es una razón por la que yo apoyo la reforma, pero también porque esta nueva fórmula de asignación de la representación proporcional tenga mayor vinculación con la sociedad, que sean votados los plurinominales en una lista que se presenta por los partidos y que de manera directa el elector pueda decidir quién quiere que sea su diputado de representación proporcional. Realmente se sustituye lo que ahora existe, que es el dirigente del partido quien plantea la lista y que en razón de la ubicación en la lista plurinominal se asignan los diputados, es decir, los primeros lugares los designa directamente el presidente del partido y esos son diputados sin tener ninguna vinculación electoral. Pero que a la postre esto beneficiaría a Morena. No,
no, de ninguna manera es un error porque se atribuyen, se asignan en razón de la votación que se tenga. Pues por Morena no eso. tendrá, por eso será o sea, eso no se altera, Adela, no se altera. Si el PRI tiene el 15% de la votación, tendrá derecho al 15% de la representación proporcional. Si el PAN tiene derecho, si vota el 20% de la población por ellos, pues el PAN tendrá derecho al 20% de esa representación proporcional. Si Morena tiene el 30% de votos a nivel nacional, Morena solo tendrá derecho a ese 30%. No se altera ni se sobrerepresenta. La fórmula de asignación no varía, no cambia. Simplemente lo que varía es que en lugar de que los primeros 8 diputados plurinominales o candidatos plurinominales que el presidente del partido elige y propone ya no tengan la seguridad de que serán los 8 que ellos decidan, sino que será la gente la que decida. Puede ser que los últimos lugares, el 40, el 39, el 37, el 35, sean los que elija la gente y en ese sentido puedan ser diputados. Actualmente, Adela, si tú eres invitada a una diputación proporcional, nunca aceptes después del número 5, dependiendo de la fuerza del partido. Sí, claro. Pero con la fórmula que están planteando, puedes ir tú por tu prestigio y por tu fama pública, el número 40 como candidata de un partido y puedes ganar. Si la gente vota por ti mayoritariamente, vas a ser diputada federal plurinominal, aunque estés en el número 40. Es decir, la gente decide quién serán los diputados plurinominales, pero no disminuye el número de diputados al que tengan derecho de acuerdo con la votación, por lo que es falso ese debate de que te vas a sobrerepresentar o que tendrás más diputados de los que mereces respecto de tu votación. No, eso no. Y está perfectamente claro en la fórmula. Pero también estoy de acuerdo en el voto de los mexicanos en el extranjero. Los 8 diputados que se plantean para que ellos mismos los elijan allende las fronteras y que sean auténticos migrantes los que vayan al Congreso de la Unión a representar a los millones de migrantes que viven del otro lado de la frontera. Y estoy de acuerdo también en la disminución del tiempo de la radio y la televisión del 47, 40 y lo que actualmente se dice al ¿Por 35. qué? ¿Por qué estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo porque hay que cambiar el modelo de comunicación pública, de comunicación política. Creo que la espotización ha generado un vicio. La gente no los ve. Cuando llega el anuncio del partido, normalmente te levantas, cambias de canal o no llega el mensaje a la población. La gente se harta de tanto anuncio durante las campañas, incluso fuera de las campañas. Habría que buscar un nuevo modelo de comunicación política con la población, por eso lo plantea la presidenta, pero también lo plantea porque es una vieja demanda de la Cámara, de la radio y la televisión, que vieron mermados también sus ingresos en los últimos años. La radio y la televisión, tú eres testigo de ello, no están en sus mejores momentos en materia económica por muchas razones. Los anunciantes, las campañas políticas, la prohibición de contratación directa con medios. Es un tema de fondo que yo sí creo vale la pena discutir y comentar. Pero hay otros temas, por ejemplo, el que se auditen las campañas in situ, es decir, desde el momento en que te das cuenta que ingresa dinero en efectivo, pueden intervenir la UIF, el SAT y la Fiscalía para que no sea hasta después de la elección y después de los años que te llegue el citatorio para aclarar el ingreso de recursos ilegales a la campaña. Todo eso es parte de un proyecto que la presidenta plantea, en lo que yo estoy de acuerdo y que también estoy dispuesto a discutirlo, a debatirlo
con tolerancia y con razones frente a los adversarios. Va a ser un tema complicado, Frente a porque los es adversarios y los aliados. aliados también, Pues que se sí. convierten temporalmente en adversarios de esta reforma. Pero obviamente PRI, PAN, MC han adelantado que no estarían acompañando la reforma y el PT ayer emitió Un un comunicado. comunicado donde se dice totalmente que no están de acuerdo. Es un adelanto a su posición política y el verde más moderado ha expresado su reticencia a acompañarlo. Es decir, esto no es de magia, Adela, es de números, no es una fantasía, sino es qué números tienes, cuántos diputados tienes y en razón de eso saber si van a aprobarlo, porque requerimos alrededor de 330 diputados para lograr la mayoría calificada. Son los de Morena, que sí, en efecto, vamos a apoyar estas propuestas. Somos 253. Quiere decir que es insuficiente el número para aprobar una reforma constitucional como la que planteará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero no nos cansaremos de platicar y de buscar los mejores acuerdos, los acercamientos y lograr un consenso. Ojalá, no va a ser fácil, te lo adelanto, Adela, te doy la primicia. Hoy llega Ujú. por la tarde-noche, hoy tenemos como cada lunes reunión con la presidenta para ver la agenda legislativa. En los periodos de sesiones siempre tenemos los lunes reunión con ella, los legisladores, los presidentes de la Junta de Coordinación Política, y seguramente veremos estos temas. Pero nosotros en Morena, lo digo sin ningún titubeo, por estas razones respaldaremos a la presidenta. Pero además, te voy a decir otra cosa, de la cuando fuimos a la campaña, que estábamos como candidatos en Sí, las sí. listas, en la mayoría legislativa, firmamos un documento de manera propia, por convicción personal, cada uno de los diputados y diputadas y cada uno de los senadores y senadoras de los tres partidos, diciéndole a la presidenta que apoyaríamos todas las iniciativas que provinieran de parte de ella. Lo firmamos y ella tiene los documentos en donde nos comprometimos a respaldar a la presidenta, dado que somos un movimiento, no somos un ejército de sueltos que cada uno asume su propia decisión. Somos un movimiento que lo que queremos es el bien del país y que las propuestas de la presidenta las hemos respaldado porque beneficia a la nación. Este es el caso. Nosotros tenemos razones de sobra para respaldar la propuesta de la presidenta, pero obviamente se trata de estos dos temas fundamentales: disminución de recursos en un 25% y una nueva fórmula de asignación o votación de los plurinominales y un poco la fiscalización, que son los tres temas que más nos alejan de nuestros aliados en este acto legislativo próximo. Oye, si tú estuvieras en la oposición, ¿estarías de acuerdo con esta reforma, Monreal? Sí, sí, porque además el hecho de acudir a, mira, a mí sí me gustaría, bueno, he sido legislador y senador muchas veces, 3 veces, 4 veces diputado. Sí, sí. Por ejemplo, en el Senado he ido 2 veces a la mayoría, y en la Cámara de Diputados he ido, de las 4 diputaciones que he tenido, 2 veces por 2 distritos y las otras dos por plurinominales. Pero obviamente la última elección directa la tuve en la Cuauhtémoc y fui coordinador de la campaña en una circunscripción, haciendo campaña en 10 estados. Pero a mí no me da miedo que si me vuelven a seleccionar, que no sé, ya la dinámica juvenil es muy fuerte y yo deseo que se incorporen más jóvenes ya al partido, a Morena, pero si me seleccionaran a mí no me daría miedo que me pusieran en el número 40, no me daría miedo hacer campaña, ir con la gente a que votaran por mí como plurinominal, en lugar de que me pusieran en el número 1
y no tuviera ninguna dificultad para ser diputado. Esa es la diferencia. Yo sí lo haría, yo sí la apoyaría y a mí me gustaría participar si es que logro convencerme. Yo soy de los que piensa que hay nuevas generaciones y que nosotros tenemos que ir dando paso a estas nuevas generaciones. Pero O si a sea, mí ¿no me... te preocuparía nada de esta No me reforma si preocuparía. fueras de la No, porque, oposición? fíjate, el 25% de los recursos que se están pidiendo suprimir son a todos, ¿eh? Son a diputados locales, a Sí, senadores, bueno, pero las prerrogativas de Morena son por mucho más altas, o sea, pero también, sí, son mucho más altas, pero también proporcionalmente son los que tienen que perder más. Es entiendo. decir, si, por ejemplo el Partido Verde recibe, creo que recibe entre 600, 700 millones de pesos por mes, por año. Si a ellos les correspondería como el 7, 8% del total del 25%, que son 7 por 7, 450 millones de pesos menos. No, perdón, 45 millones. Si Morena recibe 2.000 millones, el mismo 7%, él tendría que reducirse en 170 millones, 180 millones de pesos al año. Y así proporcionalmente de lo que recibe. Entiendo la proporcionalidad, Es la pero siguen proporcionalidad. teniendo ustedes mucha lana. Y porque tienen más militantes, tienen más seccionales y tienen más trabajo que realizar con la militancia. No es lo mismo un partido que tenga 1 millón de ciudadanos militantes a un partido que tenga 20 millones de ciudadanos militantes. No es lo mismo porque tienen una carga de capacitación, de organización, de permanente movilización, entonces tienen mucho más costos. Por eso es que así está distribuida y no fue por nosotros. La fórmula de distribución de recursos fue desde hace mucho tiempo que se aprobó por unanimidad por todos los partidos el distribuir estos recursos en un 30-70, 30 igualitario, 70 proporcional. Corrígeme, pero sería en todo caso la primera vez que pase una reforma electoral sin consenso, sin unanimidad. Sí, es la primera vez de las últimas ¿Y reformas. está bien eso, Ricardo? No, a mí me gustaría, te lo contesto con toda honestidad, en lo personal me gustaría que fuera apoyada por todos los grupos parlamentarios, por todos los partidos, porque reformas como esta, la naturaleza de la reforma electoral sí es muy importante, tenga un consenso muy amplio, Adela. Sí es conveniente, es lo deseable, es lo deseable. Todas las reformas últimas que se han tenido, tres, han sido también con apoyo y respaldo de todos los partidos políticos. Esta, ¿Y la ha pedido la oposición? esa es otra cosa Es que eso. tiene razón. Ayer algún dirigente político del nuevo partido en una entrevista en un medio nacional decía, nadie la pide, no es una exigencia ciudadana, no surge de los partidos. En efecto, esta es una propuesta que surge del compromiso de la presidenta porque ha recogido las voces de los ciudadanos desde la campaña y ahora en sus giras de trabajo, de que no sea tan costoso la organización de las elecciones y que los diputados, los senadores disminuyan sus ingresos, igual que los regidores, el número de regidores en los municipios. Son exigencias que la presidenta ha considerado indispensables trasladarlas en una propuesta de reforma y que el Congreso de la Unión y el constituyente permanente decidan si las aprueban o no. Vamos a esperar. A partir de hoy empieza todo el mecanismo legislativo. Vamos a procesarlo y abrir, si llegara a la Cámara, que es casi lo seguro, a esta Cámara de Sí, sí, Diputados, de diputados. vamos a abrir los espacios de diálogo, de debate, y seguramente otros partidos también presentarán sus propuestas, Adela, que es lo normal, pues, en este tipo de circunstancias y en este tipo de momentos coyunturales. Oye, sé que te tienes que ir, pero que si no pasa
la reforma? ¿Tienen plan E y plan F? No, no, Adela. Esta es una reforma definitiva. Nosotros no tenemos plan B, plan C, plan D, simplemente votarla. Y si no se lograra el voto de las 2/3 partes, que es una de las hipótesis probables, simplemente con nuestros aliados, un desarreglo, un desacuerdo temporal que no pone en riesgo nuestra alianza para el futuro. Si nuestros aliados no nos acompañan, nosotros no tenemos ningún tipo de agresión, descalificación o rechazo hacia esta posibilidad. Es un asunto de ellos. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero no se termina el mundo ni se termina la alianza con una decisión de esa magnitud. Y es una lógica matemática, es matemáticas legislativas. Necesitamos 330 votos, porque normalmente en este tipo de actos casi acude el 99% de los diputados a la Sí, sesión. sí, claro. Vamos a ver qué sucede, Adela. Falta tiempo. Yo te diría que una vez que se presente concretamente la iniciativa, entonces ya habrá forma de que con razones expresemos categóricamente nuestra posición. Mientras no se presente, estamos hablando al vacío, porque no sabemos qué contendrá la reforma concretamente. Bueno, pues estemos hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias Te por mando lo un pronto. saludo y un abrazo a todo el Igualmente. auditorio y estamos pendientes para estar contigo pronto Ya ahí en vas, tu ya, estudio. ya vas. Gracias, Saludos, Ricardo. un Gracias. abrazo. Un abrazo. Gracias.